¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, chicos, prepárense porque les voy a hablar de una santa, mejor dicho, abróchense los cinturones, porque cuando yo conocí la vida de esta santa me quedé así. ¡Qué santaza! Como cada 8 días, ¡qué santaza! Les voy a contar un poquito la historia de por qué escogí esta santa. Resulta que estos días me dijeron que me correspondía dar la santa del viernes o el santo, y yo dije, no, voy a predicar a Santa Cecilia, la santa de la música, no sé qué. Y yo después, no, que ya predicándola, no sé qué. Cuando por allá conocí un santo que se llama San Pablo de la Cruz. Y yo, ¿y ese santo tan raro qué? Vamos a mirarlo a ver. Cuando me di cuenta que era el fundador de los pasionistas. Y yo llegué y miré a la Virgen y yo, bueno, ¿usted quién quiere que yo predique? Pues, cuando se me vino a la cabeza el nombre de esta santa. ¿Y quieren saber cuál es la santa? Santa Gema Galgani. Anoten ahí, Santa Gema Galgani es una santaza y es muy triste porque es muy desconocida. Resulta que Santa Gema Galgani fue una santa que nació el 12 de marzo de 1878 en Italia. Su padre se llamaba Don Enrique Galgani y la mamá se llamaba Doña Aurelia Landi. El papá era farmacéuta y la mamá era ama de casa, normal. Fue la cuarta de 8 hijos y la primera niña. Resulta que cuando le iban a escoger el nombre a ella, cuando nació, la mamá dijo, no, tenemos que ponerle el nombre de una santa, porque para poder que tenga que la protectora en el cielo, no sé qué. Y llegó el tío y dijo, no, pongámosle Gema. Entonces llegó la mamá, ¿y cómo así que le vamos a poner Gema? Si no hay ninguna santa que se llame Gema. Y llegó un sacerdote y dijo, algo profético, no hay ninguna santa que se llame Gema, pero roguémosle al cielo para que esta niña sea una gema del cielo. ¿Quién como Dios? Resulta que al otro día que nació, Gema fue bautizada y le pusieron un nombre de lo más de bonito, Gema Hipólita Pía. Hermoso el nombre, ya saben, para las que estén en embarazo, así le ponen a su niña. Entonces le pusieron Gema Hipólita Pía. Al otro día la bautizaron, todo súper bien. Y esta niña, como le decía pues el sacerdote, empezó a crecer en virtud increíblemente. Imagínense que un día, ella cuando tenía 4 añitos, tan solo 4 años, se fue para donde la abuelita. Y llegó allá y de una fue y se escondió en una piecita, cuando a la abuelita le pareció hasta lo más de gracioso y se fue a ver qué estaba haciendo. Cuando la vio arrodillada frente a una imagen de la Virgen María. Entonces llegó y le preguntó, Gemita, ¿usted por qué está ahí arrodillada? Y llegó la niña y la miró y dijo, estoy rezando el Ave María, salid que estoy orando. Pues desde sus 4 años empezó sabiendo qué era la oración, por qué rezaba, quería ser santa desde que era muy pequeña. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una niña que todavía ni se acuerda ni tiene conciencia, porque ella quiere ser santa y porque tiene esa radicalidad en su vida? Por algo bastante grande, su mamá. Resulta que la mamá, doña Aurelia, era súper católica y quería ser santa increíblemente. Gema cuenta en su biografía que lo primero que ella recuerda es cuando su madre cogía un crucifijo y se ponía a llorar desgarrada al meditar cómo Jesús murió por los hombres. Imagínense esto, y Gema creció en ese ambiente y las conversaciones entre ellas dos eran, Gemita, me voy a morir pronto, nos vamos para el cielo. Entonces Gema le decía, ¿qué es el cielo, mamá? Y le decía, es donde Jesús y María nos esperan. Era increíble la vida de estas dos mujeres y le inculcaba mucho el amor a la Virgen María, a la Eucaristía, a los sacramentos, y fue creciendo esta niña así. Pero resulta que doña Aurelia empezó a sentir en su corazón que ya se llegaba el momento de morir, de partir a la vida eterna. Tenía mucho miedo de dejar a su niña sola, entonces pidió los permisos que se necesitaban y Gema hizo la confirmación cuando tenía tan solo 7 años. Se la entregó porque la mamá decía que qué mejor persona para entregársela, para que la cuidara, que el Espíritu Santo. Entonces Gemita hizo su confirmación y apenas recibió este sacramento, sintió la voz del Espíritu Santo que le decía, Gema, me regalas a tu mamá, me la entregas. Y llegó y dijo Gema pues en su interior, sí, pero si yo me voy con ella,
Entonces llegó y le dijo, no, sé generosa en tu entrega, entrégamela tú a mí y tú te quedarás con tu padre, te prometo, llevaré a tu madre al cielo. Entonces Gemita, con tan solo 7 añitos, dijo, listo, yo le entrego a mi mamá, y se puso a llorar. Y efectivamente, a los días, doña Aurelia murió de cáncer en la garganta con tan solo 39 años. ¿Quién como Dios? La niña quedó pues huérfana de mamá, se acercó a la imagen de la Virgen y le dijo, bueno mamá, me quedé sin mamá en la tierra, ahora sé tú mi mamá desde el cielo. Y cuenta la niña que la Virgen María bajó y la abrazó. Bajó y la abrazó, y aquí empezó la niña con muchas virtudes, con una vida apasionada por la Eucaristía, asistía todos los días a Eucaristía en la medida de lo posible, aunque todavía no podía recibir a Jesús. Y un sacerdote empezó a ver este amor y esta virtud en esta niña y le dijo al papá, don Enrique, su niña tiene un gran amor por la Eucaristía, sé que tan solo tiene 9 añitos, ya habían pasado algunos años. Sé que tan solo tiene 9 añitos, pero si esta niña no recibe rápidamente a Jesús Eucaristía, se va a morir del dolor. Va a morir del dolor por no recibir a su amado. Entonces ahí mismo don Enrique se puso las pilas y empezó a organizar todo. Y a los 9 años, Gema recibió la primera comunión. Resulta que en la primera comunión ella aprendió a conocer más acerca de la pasión del Señor, aprendió a conocer más y a meditar más sobre ella, y allí empezó como su vida más, como les digo, más inclinada a la vida de mortificación, de oración, de ayuno, de penitencia. La niña fue creciendo y resulta que Jesús le empezó a quitar todos los amores terrenos, todos los apegos terrenos. Y cuando tenía más o menos 17 años, se murió el hermano que más amaba. Tenía 18 años el hermano y estaba preparándose para ser sacerdote y se murió. Entonces Gema quedó súper triste con esto, y como a los 2 o 3 meses se le murió el papá. Se le murió el papá y con eso sí quedó más triste todavía, y su alma experimentó un dolor tan grande que dejó de orar. Imagínense, dejó de orar. Y ella se fue a vivir por allá con una tía, y la tía, aunque era muy buena, no era tan radical con su fe, y Gema se empezó a encantar con el espíritu del mundo, empezó más a tirarse a la vanidad, con la primita, a hacer locuras por ahí, y durante 1 año dejó la oración completamente. Pero Jesús se había fijado en su alma, y cuando Jesús pone los ojos en un alma, hace de todo para recuperarla. ¿Y qué hizo Jesús con Gema? Le mandó una enfermedad tremendísima, la dejó paralítica, todo el cuerpo de ella estaba contaminado de pus, le dio todas las enfermedades. Y Gema, en medio de ese desespero, llegó y le dijo, Jesús, o me sanas o no te rezo más, o me sanas o no te rezo más, ¿usted qué quiere pues conmigo? Entonces llegó y se le apareció el mejor amigo de ella de ahí en adelante. ¿Quieren saber quién era? El ángel de la guarda. Eran súper amigos, pero esa fue la primera aparición, y le dijo las siguientes palabras que se las voy a leer, que fueron increíbles. Jesús te aflige el cuerpo para purificar cada vez más tu espíritu. Jesús te aflige el cuerpo para purificar cada vez más tu espíritu. O sea, que hay alguna persona sufriendo y no entiende por qué está sufriendo, por qué le llegó esa enfermedad, por qué le llegó esa calamidad a su vida. Hoy Jesús te responde. Jesús permite ese sufrimiento a tu vida, a tu alma, para purificar cada vez más tu espíritu, porque te quiere santo y te quiere santo ya. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Santa Gema allí comprendió el plan de Dios para su vida. Comprendió que la quería una santa sufriente, que la quería otra Cristo más aquí en la tierra, y empezó a ofrecer sus sufrimientos, empezó a ofrecer esta enfermedad, empezó a ofrecer todo lo de su vida. Y un día le llegó un libro de otro personaje que tuvo que ver mucho en su vida, de el venerable Gabriel de la Dolorosa, un pasionista. Cuando le llegó este libro, Gema lo recibió con desprecio y lo metió bajo la almohada, y pues nada que ver, y empezó y no sé qué. Y un día que no tenía nada que hacer, cogió el librito y lo empezó a leer.
y le impactó bastante la vida tan mortificada y tan pasionista que llevaba Gabriel. Entonces ella dijo, yo quiero ser así como él, amante de la cruz, y puedo convertirme en otro Cristo. Entonces ahí le llegó la primera tentación fuerte a ella, una tentación que, mejor dicho, ella dice que fue una de las más fuertes que experimentó en su vida. Y llegó Gema y cogió ese libro fuertemente y dijo estas palabras que marcaron mi corazón, y espero que los marque ustedes también. Gritó en medio de la tentación: primero el alma que el cuerpo, primero el alma que el cuerpo. En ese momento se fue la tentación y se le apareció el venerable Gabriel de la Dolorosa. Primero se le apareció vestido de blanco, luego se le mostró con el hábito de los pasionistas y le entregó un corazón pasionista y le dijo que muchas gracias por ese sacrificio y que si se comportaba bien se le iba a seguir apareciendo, y por ende Gema se siguió comportando bien para que se le siguiera apareciendo. Entonces de ahí empezó una vida muy mística esta santa, y empezó también con una muy mala salud. Salía de una enfermedad para meterse a otra peor, eso, mejor dicho, la desahuciaban, era horrible, pero ella ya estaba feliz con la voluntad de Dios. Ella decía, no me importa que Dios me permita tantos sufrimientos, porque si Dios quiere eso para mi alma, yo lo ofrezco por los pecadores. Resulta que un día, el 8 de junio de 1899, en vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, ella era muy devota al Sagrado Corazón, y en víspera de esto fue a una Eucaristía normal, y Jesús le habló al corazón y le dijo: Gema, prepárate porque esta noche te daré una gracia muy especial. Bueno, y Gema se empezó a preparar, y ahí con el ángel de la guarda, y se preparaban y no sé qué, cuando por la noche se le apareció la Virgen María, toda vestida de blanco, toda hermosa, y llegó y la abrazó y la cubrió con su manto. Cuando de pronto dice Gema que ella vio que se le acercaba un hombre completamente vestido de blanco, que le salía de sus manos, de sus pies y de su costado fuego. Adivinen quién era. Jesús. Se le acercó, y cuando entre más se le acercaba, las llamas más se le acercaban y la empezaron a quemar. Entonces Gema dice que en ese momento ella experimentó un dolor de muerte en su cuerpo, que mejor dicho ella se iba a morir, y fue tanto el dolor que Gema cayó inconsciente. Y dice, yo me hubiera caído al piso, pero no me caí porque la Virgen María me sostuvo. La Virgen María la sostuvo, entonces ya inconsciente, y Jesús la estaba quemando. Cuando ya salió del éxtasis, era mucho el dolor que ella sentía en su cuerpo, y no se dio cuenta que estaba sangrando de sus manos, de sus pies y de su costado. Esa gracia especial eran los estigmas, y muy pocos santos en la iglesia tienen esta gracia. O sea, Dios quería en ella otro Cristo, y la empezó a preparar con este sufrimiento. Pero, ay no, tan bueno, Gema fue estigmatizada, súper chévere, no, yo quiero también ser estigmatizado. Para nada. Esta santa empezó la vida de controversia, todo el mundo la criticaba, le decían que era una fanática, le decían que era, mejor dicho, que ella misma se había hecho eso. Incluso su confesor la empezó a atacar y le decía que no, que eso era cosa de ella, que dejara de ser tan histérica, y todo el mundo la empezó a despreciar y la echaron de la casa donde estaba viviendo. Entonces Gema aceptó esto con mucha sumisión, con mucha humildad, se puso unos guantecitos, así como el Padre Pío, se puso unos guantecitos, y el confesor, aunque no estaba de acuerdo con ella, la mandó por allá, por una casa de una familia de los Cianini. ¿Quiénes eran los Cianini? Una familia muy piadosa que aceptaba a todos los pasionistas que llegaban al pueblo donde ella vivía en Italia, y se fue para allá, y allá la acogieron como una hija, la amaban, mejor dicho, y ella también se comportaba súper bien, les arreglaba la casa, compartía con ellos. Y había una señora de allí que se llamaba Cecilia, que se convirtió íntima de ella y fue la que más le ayudó en los momentos últimos de su muerte. Resulta que un día estaba Gema en la casa y estaba sirviendo pues y arreglando la mesa, cuando vio en la mesa, en el comedor, un crucifijo muy grande. Entonces ella al verlo dijo, ay Señor Jesús, tengo tanta hambre y sed de ti, y se acercó a besar al Cristo, pero lo habían colgado muy arriba, entonces no pudo. Entonces Jesús llegó y se le apareció, desclavó una mano y la abrazó y la subió hasta donde estaba él y la metió en el costado para saciarle la sed que ella tenía, pero le aumentaron los sufrimientos.
Entonces ella empezó y ese amor tan increíble. Cuando Jesús llegó y se le volvió a aparecer, para ella era muy normal que Jesús se le apareciera, eso, mejor dicho, eso era, no. Se le volvió a aparecer Jesús y le dijo, bueno, Gema, ya te han pasado momentos muy duros en tu vida. Algo que se me olvidaba, cuando se murió el papá, resulta que ella quedó en la quiebra completamente. La familia salió y se fue y la dejó sola. ¿Y sabe con cuánto quedó ella? Con 6 centavos. ¿Y sabe qué le hicieron? Le metieron la mano en los bolsillos y se lo robaron. Qué pesar. Bueno, entonces por allá, pasando otra vez en la aparición de Jesús, llegó y le dijo que ya iba a empezar la última fase para darle la última estocada a su alma y terminar la obra maestra que quería hacer en ella, que la quería ya hacer por completo su esposa de sangre. Así es conocida Gema Galgani en la iglesia, la esposa de sangre de Cristo. Entonces le dijo, el último que va a dar la estocada final a tu alma será el demonio. Y se le desapareció. Y ella, bueno, cuando empezó ahí la lucha de muerte, señores, imagínense que el demonio se le aparecía, tan rápido, la golpeaba. El demonio se le aparecía incluso como sacerdote, se le aparecía como el mismo Jesús, incluso para ponerla en contra de la fe, y le daba unas tentaciones gigantes en contra de la pureza, gigantísimas, porque el demonio lo que más odiaba de Gema era la pureza, porque ella conservaba su pureza bautismal, la odiaba completamente. Una vez, antes de terminar, llegó y se le apareció y dice que esa fue la tentación más fuerte que ella tuvo contra la pureza. Se le apareció el demonio y mejor dicho, y ella en esa lucha y vio que ella no tenía salida y que ella iba a perder ese tesoro tan grande que ya le había ofrecido a su amado. Entonces llegó y se hizo una señal en la cruz y se tiró un pozo de agua fría. Y el demonio, al ver pues que prefería morir antes que perder su pureza, salió corriendo y llegó, y el amigo de ella, el ángel de la guarda, la sacó y le dijo que felicitaciones porque había demostrado gran fidelidad a su pureza. Después, el director espiritual de ella, que era un gran santo también, le dijo que escribiera su vida, pero que él se iba a ir para Roma, que mientras tanto la escribiera. Y la empezó a escribir, ella muy obediente, cuando de pronto se le apareció otra vez el demonio y le robó el libro. Y se empezó a revolcar en el piso de la felicidad, y él ahí revolcándose, cuenta Gema que tengo el libro, ya no te lo voy a devolver, no sé qué. Entonces salió y se fue con el libro corriendo, y Gema como que, pero vean a entonces llegó, escribió una carta a su director espiritual, y como ella era tan amiga de su ángel de la guarda y no tenía quien le llevara la carta, el ángel de la guarda era el cartero personal de ella. Entonces llegó, cogió su carta y se la llevó allá a Roma y se la entregó. Cuando el director espiritual leyó la carta, dijo, ay, no, y se fue para la tumba del venerable Gabriel de la Dolorosa, el del libro, y ya empezó a hacer un montón de exorcismos y a exhortar al demonio para que devolviera el libro. Cuando el demonio llegó y se le apareció a él y le entregó el libro todo chambuscado, se lo entregó. Pero lo impactante de esto es que aunque estaba todo chambuscado, se podía leer lo que Gema había escrito, y ese libro todavía hoy se conserva en el santuario de Santa Gema Galgani en Italia, y han habido conversiones gigantes con este libro, imagínense. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, ya después de esto empezó la última enfermedad de Gema, que fue la más terrible, tanto que los médicos la aislaron de la gente porque pensaron que lo que tenía era súper contagioso. Y empezó con esa enfermedad tan fuerte, solita. La única que la acompañaba era Cecilia Cianini, la de la casa donde estaba viviendo. Y allí empezó un momento duro y empezó a decir, Señor Jesús, no permitas que yo muera sin antes de estar crucificada contigo. No permitas que yo muera sin antes de estar crucificada contigo. Entonces se dio cuenta que había un sacerdote que hacía 12 años había dejado su vida sacerdotal, y había sido motivo de escándalo para muchas personas. Y llegó y le dijo, Dios mío, te ofrezco la mitad de mi vida por la conversión de este sacerdote. Se le apareció el ángel de la guarda y le dijo que bueno, que habían aceptado la ofrenda. Y a los días, Santa Gema, el Viernes Santo que seguía, que fue el momento en que empezó su agonía fuerte, empezó a agonizar.
empezó a agonizar fuertemente hasta el sábado santo. Resulta que Santa Gema Galgani murió en Luca el 11 de abril de 1903, en pleno sábado santo. Y ustedes, con este poquitico de aventuras que les conté, ustedes se imaginarán que murió viejita, viejita. Para nada, murió de 25 años. Fue una, imagínense, de 25 años y ya era una gran santa. 25 años. Y entregó su vida totalmente a Dios. Y lo más fuerte, no era monjita. No era monjita, aunque su deseo era tan fuerte de ser monja que Dios se lo privó y la dejó laica. Entonces, tú y yo estamos llamados también a ser santos como Santa Gema Galgani. Tal vez Dios no nos dé tantos consuelos, que se nos aparezca el ángel de la guarda, el santo de devoción, que se nos aparezca la Virgen, pero sí nos da una gracia que le dio a ella muy fuerte, que era la gracia del sufrimiento. No despreciemos el sufrimiento, que miren esta santa tan fuerte que tenemos, fue gracias al sufrimiento. ¿Y se acuerdan de la inmolación que hizo de la mitad de su vida? Este sacerdote se convirtió. ¿Y la mitad de 25 cuál es? 12 y medio. ¿Cuántos años estuvo el sacerdote desconvertido? 12. Así que la mitad de su vida ya expió por los pecados de ese sacerdote. Tú y yo estamos llamados a expiar por los pecados del mundo entero. Estamos llamados a ser grandes santos. Y el horno del santo es el sufrimiento. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios?